Saludos. Titulamos este vídeo Cosmos Tierra Toroide, modelo dinámico 4, fractales. Cosmos Tierra Toroide número 83. Hacemos este vídeo a fecha de 19 de marzo del año 2021, en situación de ataque y en situación de debilidad, de falta de energía, podemos decir. Y queremos expresar que nosotros agradecemos todo tipo de difusión de nuestros vídeos en cualquier plataforma. No solo lo autorizamos, sino que lo agradecemos, porque nuestro deseo es que este conocimiento llegue al mayor número de personas, porque pensamos que supone un empoderamiento dentro de que el ser está totalmente ninguneado por este poder actual. En cambio, nuestro conocimiento de la verdad de este modelo del cosmos, pues consideramos que nos da el máximo empoderamiento, por mucho que la oscuridad pues nos esté atacando y ninguneando. Porque sabemos que al final siempre la luz, en un nuevo ciclo, pues lo coloca lo esencial de nuevo y pone a cada cual en su lugar. Entonces, un deseo todavía con más, podemos decir, con más grado, sería poder, y es nuestra esperanza, de que algunas personas estén asimilando este modelo y puedan, podemos decir así, puedan difundirlo en sus medios, incluso dándole algún otro tipo de forma o de denominación, porque nosotros consideramos que estamos dando las líneas esenciales, pero por supuesto se puede profundizar aún más. Entonces, en este vídeo en concreto, nosotros vamos a hacer un recordatorio. Por eso decimos que algunos de estos vídeos nos sirven para ir, muchas veces otra vez centrándonos en los inicios, porque en el inicio está el principio, está la máxima comprensión. Entonces tenemos que recordar en un punto 1 que nuestro sistema es predominantemente cerrado, no es como el heliocéntrico, que es totalmente abierto, se supone, y que podemos ir a la Luna y podemos ir a Marte y a las estrellas, etcétera, etcétera, sino que es cerrado y que no podemos pasar de lo que se llama la esfera sublunar, no podemos ir a la Luna. Es un sistema que le hemos dado también el nombre de hermetizado, hermetizado en el sentido de cierre hermético. Y esa palabra viene de Hermes, que Hermes pues era uno de estos fractales de conocimiento secreto, que era el que tenía el máximo conocimiento y solamente se lo dispensaba a un grupo de iniciados, pero también por eso en el sentido de algo cerrado. Pues ese es el sistema de nuestro cosmos cóncavo, podemos decir así, de tal manera que solamente podemos percibir el movimiento que se da en el interior, por ejemplo las personas desplazándose o los aviones, y también la alteración que se produce aquí en el interior, como por ejemplo sismos y terremotos. Pero lo que no se podrá percibir nunca es el mismo movimiento, porque nosotros estamos diciendo, y vamos a seguir con esta idea que es básica también, de que todo el esferoide cóncavo se mueve. Y eso es lo que vamos a dedicar a este vídeo sobre todo. Entonces, vamos a recordar también la dualidad primaria de estos dos esferoides, que son de movimientos opuestos, y vamos a confrontarlos con otros sistemas nuevamente, porque comprobamos que muchas personas no llegan a entender la posibilidad de que exista un movimiento doble
Es decir, al igual que se mueve el Sol, también se mueve la Tierra, eso les cuesta muchísimo, pues vamos a seguir incidiendo en eso, porque eso es un punto de partida que te lo va a explicar todo. Y finalmente vamos a mostrar un fractal, que es el fractal del equilibrio, ya el fractal en el ser humano, porque el ser humano con esta teoría está totalmente implícito, de tal manera que hemos dicho ya que toda esta teoría se basa en el equilibrio, por eso siempre es una dualidad, como una balanza, que se van compensando los dos brazos de la balanza. Pues entonces el ser humano también nace aquí ya de partida con ese sentido del equilibrio, que está sobre todo localizado en el oído, para que vean que las estructuras de este equilibrio del oído pues son totalmente convergentes con todo lo que nosotros estamos exponiendo del sistema de tubos, el sistema de dos mitades, como van a ser dos canales semicirculares, etcétera, etcétera, para que vean que este modelo lo explica y te da explicación de todo lo que de otra forma no tendríamos nosotros explicación. Entonces, en cuanto al punto inicial de recordar que es un sistema cerrado, pues lo hemos expuesto ya muchas veces, pero tenemos que recordarlo. A la izquierda aquí tenemos uno de los esquemas en que se ve desde un punto central cómo existen unas flechas en todas direcciones que te están formando una estructura compactada desde el centro, estableciendo distintos estratos, y ahí se establecen los distintos esferoides, y dentro de cada esferoide pues se establecen los distintos estratos a partir de ese centro. Por eso decimos que es un sistema hermetizado, y que nosotros eso lo hemos expuesto mediante también el ejemplo de un globo que se infla. Entonces aquí está el éter está pulsando, o sea, tensionando todo el interior del globo, y por eso tú dentro de este globo, podemos decir así, pues tú sí puedes desplazarte y puedes moverte y está todo muy bien regulado, evidentemente. Pero lo que no percibirás es que todo este esferoide pues se esté moviendo. No lo podrás percibir porque está todo, dijésemos así, conectado. Entonces, si tú no tienes otro punto de referencia y todo está con un mismo movimiento, pues no podrás apoyar, solamente podrás tú, como vamos a expresar ahora aquí en dos ejemplos. El ejemplo de la mosca en el coche. Una mosca en el coche, si está todas las ventanas cerradas, pues ella vuela a lo mejor de un punto al otro libremente. En el momento que se abran las ventanas, ya se convierte entonces ese sistema en un sistema abierto, y entonces es influido por ese movimiento y percibe todo ese movimiento, pero mientras, pues no. Al igual que si estás tú, por ejemplo, en un tren que está totalmente todo clausurado y solamente están las ventanas con los vidrios totalmente herméticos y hermetizado todo. Pues entonces ahí tú podrás dentro de ese tren lanzar una pelotita hacia adelante, hacia detrás, y será independiente, el recorrido de esa pelotita será independiente de la dirección que lleve ese tren. No tendrá nada que ver, no le influirá nada el movimiento de ese tren al desplazamiento de esa pelotita. O dentro de ese mismo tren también podrás tú coger un dron, por ejemplo, o un avioncito, y ver que se desplaza en un lugar de un pasillo a otro pasillo, y eso no le influirá nada el movimiento del mismo tren. Solamente las ventanas, tú te asomas por las ventanas, y por las ventanas sí tú ves movimiento afuera. Y entonces sabrás que existe un movimiento. De eso estamos todos de acuerdo. Podrás decir, bueno, pues lo que se mueve es el paisaje, y dentro del paisaje también verás tú que el sol también lo percibirás a través de esa ventana. Pero entonces podrán estar las dos opciones, de decir, bueno, es el tren el que se mueve y el paisaje está quieto, o es el tren el que se mueve, o es el paisaje el que se mueve. Bien, pero nosotros en nuestro sistema decimos que son los dos los que se mueven, y que el movimiento interior, o sea, el movimiento de todo, de donde tú estás, en tu esfera, tú ese no lo podrás percibir. Y eso creemos que no es tan difícil de admitir, pero vemos que sí, que les cuesta mucho a las personas admitir este doble movimiento. Entonces, estas alternativas comparando unos con otros sistemas, esto suele ser también un recordatorio de lo que estamos haciendo, porque vemos que les cuesta a las personas llegar a esta concepción. Entonces son
el sistema heliocéntrico, aquí lo tenemos. Entonces la Tierra se mueve alrededor del Sol. Entonces la Tierra en su rotación y en su traslación es la que da lugar a los días, las noches y las estaciones. Eso sería una Tierra que sería ella la que se mueve, sería una Tierra dinámica. En cambio, en la Tierra plana y en la Tierra celular, pues no es la Tierra dinámica, es la Tierra estática. La Tierra está quieta y nos dicen que es el Sol el que se mueve, y es el Sol el que se mueve y da lugar pues a los días, las noches y las estaciones. Y nuestro sistema es el C, que nos dice que la Tierra se mueve y el Sol se mueve. Y esto ponemos aquí uno de los ejemplos que ellos tienen, de simbólicos en otros campos, pero que realmente es el mismo. El caduceo de Mercurio, vean las dos serpientes. Las dos serpientes se van moviendo una hacia otra y se van enroscando en ese movimiento. Pues eso es semejante a lo que nosotros decimos. Se mueve el Sol, pero también esta esfera cóncava, cóncava que pisamos, también se están moviendo los dos, uno hacia el otro, y tienen dos encuentros de puntos comunes, que serían el amanecer y sería el atardecer. Y entonces en ese movimiento pues recorren todas las posiciones del espacio estos dos esferoides, el esferoide interior, cielo, y el esferoide cóncavo, suelo. Entonces esa es nuestra propuesta. Y queremos que en este tiempo ya las personas que buscan la verdad, se nos está agotando el tiempo. Entonces todas las personas que estén con el sistema de la Tierra plana, que terminen de abandonarlo, que vean que no es posible, y que los oficialistas te lo desmontan fácilmente, y en eso tienen razón, aunque su sistema heliocéntrico sea también falso, porque es al revés. Pero entonces aquí tienen para que la persona no pierda energía más en ese sistema de la Tierra plana, que es fácilmente desmontable. Te ponen, por ejemplo, este ejemplo, los oficialistas, que tienen razón. El vuelo, la duración desde Japón a Nueva York, de 14 horas y una distancia de 6.700 millas. Y después el vuelo de Melbourne, Australia, a Argentina en 15 horas y tiene una distancia de 7.200 millas. Pues estos números son coherentes. En una Tierra esférica. Lo que pasa es que puede ser de dos maneras. Esférica, como nos dicen ellos, que sería convexa, y nosotros decimos no esférica pero cóncava. Y entonces si lo ponemos estos datos, que cualquier persona lo puede comprobar, que son reales, que son medidas reales comprobadas aquí en la Tierra de modo experimental, pues si lo ponen en el sistema de la Tierra plana, vean por ejemplo aquí que estaría el vuelo, como decimos, de Japón a Nueva York. Fíjense el espacio que tendría que recorrer, y fíjense el otro vuelo de Melbourne, de Australia, a Argentina. Fíjense la distancia, simplemente visualmente, serían por lo menos más de 3 veces. Entonces no se amolda de ninguna manera esta Tierra plana a la realidad experimental. Entonces lo decimos esto ya para que la persona que abandone para no perder energía, porque están anclados en ese bucle que no se puede salir. Y ya se nos está terminando el tiempo. Lleguen a este modelo que estamos nosotros difundiendo, que es el más verdadero y todo coherente en todos los aspectos, pero al revés, por supuesto, al revés de lo que nos dicen. Entonces, en relación, vamos al punto esencial de los dos movimientos. Entonces, dos esferoides, como tenemos aquí, de movimientos opuestos. Aquí está el cielo, que va en sentido de estrógiro, es esferoide, y el nuestro que estamos pisando, que va en el otro sentido, levógiro. Y entonces eso será incompatible con la realidad, que me lo demuestren a mí. Si alguien me lo demuestra que esto es incompatible, pues le daré la razón. Mientras que no me lo demuestren, pues no tengo más remedio que atender a esta verdad que me lo explica todo. Entonces, reconocemos que es mucho más difícil de expresar mediante maquetas, incluso de visualizarlo, este movimiento. ¿Es más difícil? Por supuesto que sí. Es más difícil que si en cambio pues consideras estático pues bien a la Tierra o bien al cielo. De esa manera es más fácil, pero no quiere decir que sea más verdadero. Entonces, creemos que toda la persona ya entenderá aquí este modelo
que es el celular, en que considera la Tierra estática. La Tierra está aquí estática y entonces en esta esfera el Sol se va desplazando y con determinado tipo de ángulo que va cogiendo, como por ejemplo que estamos aquí viendo a los solsticios de verano, va cogiendo este movimiento el Sol y después va uniendo otra parte más central, que serían los equinoccios, y después otra vez el otro solsticio. Entonces, mediante esta angularidad y mediante el movimiento de este Sol y la Tierra cóncava, la superficie cóncava estática, pues creo que esto lo entienden todas las personas. Lo entienden todas las personas. Bueno, pues ahora que simplemente comprendemos que cuesta a lo mejor algo más, pero que no es ilógico en absoluto, que no sea solamente al mismo tiempo que el Sol va realizando este movimiento, pues el otro esferoide, el cóncavo suelo que estamos nosotros, también se va moviendo hacia él. Entonces eso, que me demuestra a mí alguien que si eso es imposible, ni mucho menos. Es lo que te da la explicación de todo. Entonces nosotros decimos que las ubicaciones de los dos esferoides, de estos dos esferoides, porque ahora en este punto inicial aquí no existiría ni Sol, ni Luna, ni nada, solamente dos esferoides, porque estamos partiendo del esquema fundamental base, de la dualidad básica, como ella se opone a ese movimiento y se vuelve a encontrar. Entonces las ubicaciones de los dos esferoides se van encontrando en dos puntos comunes, separados por 12 horas correspondientes a cada hemisferio. Por tanto, el ciclo completo será 24 horas, y eso es lo que nosotros experimentamos. Un día total, 12 horas de luz aproximada y 12 horas de oscuridad. Y entonces ahí se comienza otra vez el nuevo ciclo. Pues entonces, quiere decir que dos ubicaciones, le vamos a decir dos puntos comunes, pues tienen esta separación. Y estos dos puntos comunes pues serían equivalentes a las dos pulsaciones, al amanecer a las 6 y al atardecer a las 18. Y de tal manera que entonces con esas dos pulsaciones pues se recorre todo el globo, se recorre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Y se recorre pues la dualidad del día y de la noche. Entonces el desplazamiento de estos dos puntos comunes a lo largo del día y a lo largo del año, pues, y esto es importante, es el equivalente al movimiento del Sol en este modelo celular cóncavo, que es más sencillo. Es más sencillo, pero no es más verdadero, que aquí nos dicen que solamente está la Tierra quieta y el Sol pues va haciendo ese recorrido de 24 horas, desplazándose, aumentando su angularidad para las estaciones, y es el Sol el que va realizando ese movimiento. Bueno, pues lo que nosotros decimos, que esto que nosotros afirmamos de los dos puntos comunes, pues el desplazamiento de estos dos puntos comunes, que sería que los dos se mueven a lo largo del día y del año, es el equivalente a este otro movimiento. Y entonces, aunque eso es más difícil de visualizar, por supuesto, pero no tiene ninguna falta de lógica en absoluto. Y es lo que te da la explicación de todo. Es decir, que se están moviendo porque tiene que ser todo funciona como una balanza, con una dualidad. No puede ser que algo se esté moviendo y otro esté totalmente quieto. Eso no tiene ningún sentido, porque en el origen de la creación eso fue las dos pulsaciones iniciales, creando dos separaciones que van con movimientos opuestos. Entonces comprendemos que esto es más difícil de expresar y sobre todo de hacer en maquetas, por supuesto que sí, o incluso en animaciones, es mucho más difícil, pero es que es así, y esto nos da la explicación de toda esta realidad, y que no es nada incompatible, se están moviendo los dos, y cuando se unen, pues los dos puntos esos comunes, pues se unen, es decir, que tienen un mayor encuentro en ese punto de la pulsación a las 6 y a las 18, y ahí sí, después, las 24 horas, pues es cuando se recorre todos los dos hemisferios, sencillamente. Y ahora, para terminar, hablar de que todo esto es una unidad con el ser humano, porque hemos dicho que el ser humano es el centro de equilibrio de esta
de esta realidad, y estamos diciendo que esta realidad, como desde el principio, tiene que guardar este equilibrio. Por eso están esos dos esferoides, son dos, y por eso son dos movimientos, no es un movimiento, son dos movimientos opuestos y complementarios. Por tanto, el ser humano en su propio interior pues también tiene ese equilibrio, y el sentido de equilibrio está en el oído, como estamos viendo aquí, en el oído, y sobre todo aquí está la cloquea, y van a ver las distintas partes del sentido del equilibrio, de tal manera que el ser humano, pues incluso sin ver nada del exterior, sin tener puntos de referencia, si le cierran los ojos o lo colocan en distintas posiciones en el espacio, él sabe cuando está en vertical y cuando está en horizontal y cuando está invertido, lo sabe porque la fuente lo ha concebido al ser humano como un centro de equilibrio desde su propio interior, incluso sin necesidad de tener puntos de referente en el exterior. Entonces, fíjense ese sistema del equilibrio que tenemos aquí, que están los conductos semicirculares, que son estos tres tubos que tienen aquí. Y entonces están ubicados en el oído interno y contienen líquido. Por eso también hemos dicho nosotros muchas veces que el líquido, el agua, pero sobre todo el líquido, pues es el equilibrante de esta dimensión. Equilibrante es equilibrio. Y fíjense que el sentido de equilibrio pues también está aquí. Entonces por ahí va ese líquido, y en estos conductos es el que hace al ser humano tener su equilibrio interno. Entonces, por eso decimos que el humano nace con el sentido del equilibrio que la fuente establece en su creación. Sabe cuál es su posición de equilibrio sin necesidad de ninguna referencia exterior. Pero para que recuerden que nosotros hemos dicho que los toroides tienen que estar en perpendicularidad de 90 grados. Pues eso precisamente es lo que los conductos semicirculares pues también mantienen, para que vean que todo va confluyendo en las mismas verdades. Y también llevamos tiempo diciendo que la estructura de un toroide es un centro, es un tubo. Es un tubo que es, sobre todo en el más interior, es más sutil, y por la parte más exterior es más densa. Pues eso es lo que se percibe aquí, y van a ir comprobando. Entonces, están uno en relación con el otro, fíjense, dispuestos en ángulo recto uno respecto del otro, en tres planos, que son los tres planos que también hemos estado nosotros analizando en otros vídeos anteriores. Este es el conducto semicircular anterior. Este es el posterior, pero fíjense que entre el anterior y el posterior está el horizontal, y entonces guardando una perpendicularidad de 90 grados. Entonces, perpendicular respecto al horizontal y perpendicular el tercero con respecto al segundo. Es decir, lo que nosotros hemos hecho expresado en otros vídeos. Entonces, destacar el líquido equilibrante, que son tubos, como ya decimos que todos estamos formados por tubos, igual que nuestra vida está hecha de arterias y venas, que son estructuras tubulares, en ángulo recto, y también fíjense que son conductos semicirculares. Es decir, al ser semicirculares quiere decir que es lo mismo que el esferoide, que está partido en dos partes. El hemisferio norte y el hemisferio sur son dos partes. Pues esto mismo te están reflejando, que son círculos, porque son círculos, pero semicirculares, porque todo se establece mediante la dualidad. Entonces, pues aquí terminamos presentando este fractal para que vean que es coherente con toda nuestra investigación del cosmos, y también que tenemos que, en este punto también queremos incidir en lo que es una parte más exterior, más corteza, que es una corteza natural, y lo que es más dura por el exterior, pero que es positiva, para diferenciarla de la corteza infradimensional que nos ataca. Entonces aquí, por ejemplo, vean que el laberinto, en la estructura del equilibrio en el oído, pues el laberinto óseo aquí está en este color más parecido al rosa, podemos decir que es óseo, es una parte más ósea, como están viendo. Por el exterior es más óseo, tiene más parte dura de hueso. En cambio, en azul ya pone laberinto membranoso.
las membranas tienen menor densidad, son más suaves que el hueso y van más por el interior, para que vean que esto hace relación con lo que nosotros decimos, que todo se proyecta desde un centro más sutil hacia un exterior más denso. Pero entonces, esta corteza que tenemos de tipo óseo, pues esa es la natural, esa es la buena, esa es, dijésemos así, lo necesario para protegernos. Pero esa corteza exterior no tiene nada que ver con la antinatural, cuando ya la fuente ha separado a una parte hacia la infradimensión, que es desde donde nos atacan, sobre todo actualmente, porque desde ahí viene el ataque suyo hacia el interior, desde fuera hacia adentro. Ellos nos atacan por fuera para conquistar nuestro interior, y ahora estarán viendo ya cómo incluso de modo científico muy criminal, podemos decir así, pues van atacando a la parte de la vida del ser humano, del ADN del ser humano, lo van atacando desde fuera, y tenemos que defendernos hasta el final. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.